Al finalizar el año 2022, las ventas de autos alcanzaron una cifra en Panamá de 42.169 unidades vendidas, siendo las suburbans las más buscadas entre los compradores, transformando este mercado siendo el más importante por su alta demanda en este tipo de autos. Ahora, las marcas más vendidas son Toyota, Hyundai y Kia, siendo estas tres las que lideran el mercado panameño en ventas de autos nuevos. Así que ponte cómodo porque te vamos a estar mostrando los tips más importantes a la hora de comprar un auto nuevo o usado en Panamá. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Panameño 100%. Hoy te traemos un video súper interesante que es cómo comprar un auto acá en Panamá. Así es amigos, a la hora de comprar un carro muchos pensamos en comprar un auto nuevo, pero claro, todo va a depender de nuestro presupuesto. Y lo más rico de comprar un auto nuevo no es tanto el olor a nuevo que tienen los asientos del auto, sino es que probablemente no nos va a dejar regados por la calle. Y actualmente los autos como este que tengo atrás son catalogados como los bienes o los activos que más se devalúan a nivel mundial. Y se estima que si compras un auto nuevo, se devalúa de un 20 a 30% del precio actual por el cual pagaste apenas que sale a la calle. Acá detrás pueden ver mi auto, ese pequeño blanquito que está allá, que no es un BM, pero nos lleva a todos lados. No es un pick-up, pero podemos transportar muchas cosas. No es un 4x4, pero podemos ir a donde yo quiera. Ojalá hubiese visto yo algún consejo para comprar un auto, de los cuales vamos a mostrar en este video. Y en Panamá, al comprar un auto usado, es importante saber que tiene que tener una garantía de aproximadamente 6 meses, 15.000 kilómetros de garantía según dicta la ley aquí en Panamá. Y una de las cosas importantísimas a la hora de comprarte un carro es tu presupuesto. ¿Cuánto tienes para poder invertir? ¿Hasta qué límite tú tienes para poder comprarte ese automóvil que tanto deseas? Si no realizas un estudio, realmente a la hora de comprarte tu primer carro, esto se va a volver un dolor de cabeza. Así que tienes que tomar eso muy en cuenta. Te aconsejamos que siempre tengas en cuenta un monto inicial para comprar tu auto nuevo o usado. De esta manera será menos lo que le tengas que pedir al banco. Y así te vas a ahorrar algunos intereses. Así es amigos, hay que escoger el auto perfecto, la cantidad de personas que se van a trasladar, si va a ser sedán, 4x4, suburban, la seguridad y cuál es el uso que le vas a dar. Marca, color, seguro, mantenimiento, todas estas cosas tenemos que tomarla en cuenta al momento de seleccionar un auto. Y así vas a evitar dolores de cabezas al momento de comprar un auto porque todo esto implica dinero. Y uno de los consejos personalmente que yo te doy es que cuando vas a comprar tu auto usado lleves a tu mecánico de confianza. Así te vas a dar cuenta qué problemas ha tenido el auto, si tienes problema en el motor o ha sido chocado alguna vez, qué reparaciones le han hecho. Tanteando un poquito las puertas te vas a dar cuenta si ha sido chocado o no. Una de las cosas que sería importante es pedirle el historial de mantenimiento al dueño. Ahora, una de las preguntas que yo siempre me he hecho es ¿cómo yo puedo saber el verdadero valor de un auto usado? Una de las cosas que yo puedo hacer es mirando la lista de precios, indagando también en páginas web. Una de las páginas que te voy a recomendar es Blue Book. Aquí en esta página puedes colocar el año del carro, el modelo, y allí te va a sacar un precio estimado. Recuerda, allí en esa página no hace cálculo del valor extra que tiene el auto, como algunas modificaciones que le ha hecho el dueño, etcétera. Así que para que tomes en cuenta, este es nada más una guía del valor del auto. Y así amigos, para negociar un auto usado es recomendable que tengas la idea del precio inicial. Ahora bien, ¿qué documentos necesitamos a la hora de comprar un auto usado aquí en Panamá? Pero te lo voy a decir. Es importante que a la hora de elegir un carro te dirijas a la Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre del distrito donde está registrado el vehículo para proceder con lo que es la compra. El vendedor del auto debe llenar un formulario con todo lo que es la información del nuevo propietario, incluso con todo lo que tenga que ver con el vehículo. Hay documentos importantísimos que debes tener en mano a la hora de comprar un auto. Y ese es el registro de propiedad vehicular, tanto original y también
una copia. Importante, tener el revisado del auto vigente junto con 2 copias. 2 copias de cédula o pasaporte del comprador y del vendedor. Copia de la tarjeta de traspaso. Ahora amigos, los consejos para comprar un auto nuevo. Primero, tiene que ser seguro y eficiente. Un carro seguro va a proteger tu vida y la que van dentro del auto. Y un auto eficiente te va a ahorrar combustible. Y mira que les quiero contar algo. Yo al momento de comprar mi auto, que es un auto pequeño, tiene 0 estrellas en seguridad. Aunque es un carro muy económico, la verdad que ahora yo quisiera cambiarlo porque ya tengo familia y ahora necesito seguridad. Antes solamente quería un auto que rindiera bastante en combustible y fuera bastante económico. Necesitamos un carro que tenga barra de seguridad, buenos frenos, que tenga bolsa de seguridad si es posible delante y a los costados en las puertas, donde está el conductor, el copiloto y el pasajero o los pasajeros. Seguridad infantil y reposacabezas que va a asegurarte no lastimarte el cuello en caso de algún accidente. Busca concesionarios o agencias que te ofrezcan mayor facilidad de pago. Así es amigos, detrás mío tengo una de las agencias que vende los autos más buscados aquí en Panamá, que es la Toyota. Así que si yo fuera a comprar una Toyota, fuera a verificar con familiares y amigos qué tan eficiente es un auto Toyota, qué tan bueno es su motor y también la atención cuando voy a hacer el mantenimiento en la agencia. Todas estas cosas son importantes al momento de comprar un carro. Obviamente si quieres comprar un auto nuevo, tienes que primero elegir un concesionario. Y el vendedor tiene que guiarte en el tipo de auto que necesitas. Ahora, el vendedor va a querer solamente venderte el auto. Ahora es tu responsabilidad hacer preguntas para ver si ese auto cumple tus expectativas. ¿Qué capacidad es el rendimiento de gasolina o de galón de gasolina por kilómetro? Vuelvo y lo repito. El vendedor va a querer venderte el auto, el primer auto que veas, ese va a querer venderte y salir de ti rápido. Pero obviamente es nuestra responsabilidad conocer todo lo concerniente a ese auto antes de adquirirlo. Cuando yo compré mi auto, el concesionario, el vendedor se encargó del seguro, se encargó de la placa, se encargó de todo el papeleo necesario. Y cuando yo llegué ya con los papeles del banco, porque yo mismo hice todo el procedimiento del banco, cuando se lo llevé ya él me tenía prácticamente todo listo, el concesionario. Ahora tienes que saber cuáles son los documentos necesarios a la hora de adquirir un auto nuevo. Copia de ficha de seguro social, copia de cédula, copia de la licencia de conducir y en este caso, si no tienes licencia de conducir, debes llevar la copia de la persona que te va a trasladar el auto. Un recibo de agua, de luz o de teléfono, un último talonario de pago y la proforma original del auto. Es importante que conozcas bien tu presupuesto para que no tengas problemas financieros más adelante, deudas inesperadas o imposible pagar ese auto. Y en Panamá hay muchos bancos que te van a ofrecer rápida aprobación. Plazos de 96 meses, que son 8 años, y financiamiento del 90% del valor del auto. Uno de los requisitos fundamentales es el salario mínimo de $750, un ingreso familiar de $1,250 y una estabilidad laboral de aproximadamente 2 años. Y hoy en día hay tutoriales de todo habido y por haber, así que es muy importante que si vas a comprar un auto, que te veas un tutorial del auto, te veas un video del auto de la marca que te vas a comprar, porque es importante saber dónde están la pipeta o las llaves para cambiar la rueda, la cajita de herramientas si es que trae, el tablero, que te sepas las luces, los indicadores de desperfectos mecánicos, todo eso te lo tienes que saber. Aunque un auto nuevo por lo general no tiene fallas, pero siempre es importante conocer todo esto. Y aunque te parezca increíble, hay personas que todavía no saben cambiar una llanta y eso no tiene nada de malo, pero es importante, totalmente importante saber cambiar una rueda, porque te puedes quedar parqueado en un lugar completamente desértico y que nadie, pero absolutamente nadie vaya en tu rescate. Bueno amigos, ya se está acercando el final de este video, pero a mí me ha parecido súper interesante porque cuando yo me iba a comprar mi carro no vi videos de esta clase, así que me pareció interesante hacerlo. Así es, y el último punto y no menos importante es recordar cuáles son esos gastos mensuales cuando tú adquieres un carro tanto usado como nuevo, Héctor, porque es importante que tomes en cuenta que cuando tú compras el auto tienes que ver que si vas a echarle la gasolina, el mantenimiento, claro.
todo este tipo de cosas, las piezas fundamentales. ¿Dónde la venden? Claro, también hay datitos y ese fue el punto, uno de los puntos anteriores que toqué, que es importante que hables con los amigos, familiares que han comprado un auto, porque hay piezas regulares que se le dañan a ciertos autos y es importante que tengas ese conocimiento, qué tanto necesitas utilizar el auto para que ya esas piezas vayan fallando. El cambio de aceite, por lo Claro, general, así mismo es algo que es fundamental. Fundamental, totalmente fundamental. Y es importante también acudir al concesionario para hacer el chequeo regular. ¿Por qué? Ya que si lo haces con algún mecánico de confianza, puede ser la garantía, puedes perderla. Y obviamente en auto nuevo ya tiene que hacerle un balanceo de llantas porque el auto no viene con ese balanceo. Así que es importante. Héctor, ¿y cada qué tiempo cuando nosotros adquirimos el auto, nosotros hacemos lo que era el mantenimiento? Según la lista fueron los primeros 5.000 kilómetros, después fueron los 10.000 y así sucesivamente. Pero bueno, cada vez que yo llevaba mi auto al concesionario para hacerle el mantenimiento, el auto siempre estuvo en buenas condiciones. Y esa es una de las ventajas, Héctor, cuando tú llevas el auto directamente con la concesionaria. Claro que sí. Amigos, y espero que les haya gustado este video, que la verdad a mí me encantó. Espero que les sirva mucho a ustedes si están en busca de un auto o por si acaso todavía no están en busca de un auto, pero en el futuro sí. Espero que les sirva este video. Traten de pasárselo a aquellas personas que ya tienen un auto, también les puede ser de mucha importancia, de mucho interés. Y de repente hay algunas cositas que se nos pasaron, ¿verdad? Pero bueno, el sol nos está matando, así que despedimos este video. Esperemos que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Y esto fue Panameño 100%.